Gracias nuevamente por esta invitación, gracias a los asistentes. En primer lugar, vamos a hacer un recuento muy breve, por supuesto, de la sesión anterior para los que se vienen integrando. Algunos me escribieron de que no, se habían saltado a la anterior, pero también está la grabación y los distintos materiales correspondientes. Así que allí en el mensaje les acabo de disponibilizar tanto las herramientas que fuimos revisando la semana pasada como el video que también registramos de la sesión. En la sesión anterior revisamos, en primer lugar, que existe una amplia gama de herramientas disponibles, que podríamos naufragar en ese mar de herramientas y por lo tanto no es viable que alguno de nosotros ni ninguna unidad se proponga explorarlas todas. Sí, por supuesto, poder ir revisando aquellas que tienen alguna buena evaluación en algún ámbito concreto en el que nos desempeñamos, ya seamos dedicados al ámbito de la docencia, la investigación, la gestión. Hay ranking que nos permiten también visualizar aquello y por supuesto los comentarios de nuestros pares que ya han avanzado aquella tarea. Averiguamos también, expusimos acerca de que es necesario conocer los riesgos, las responsabilidades que conlleva para el caso, por ejemplo, del ámbito de la investigación o de los estudiantes que también nos acompañan acá, que están en etapa de elaboración de algún trabajo, algún informe, ya sea de práctica, de seminario, de titulación, etcétera, siempre es muy necesario conocer todo lo que corresponde a las reglas establecidas para ese proceso. Por tanto, siempre estar al tanto de aquello. Para la institución y para las unidades es necesario establecer las reglas, es necesario acordarlas para que las personas no incumplan por desconocimiento aquellas reglas. Nosotros en la institución tenemos un artículo que es necesario de leer. Para todos los que son académicos, docentes, tenemos un artículo en nuestro reglamento del estudiante que alude a la necesidad de que el docente debe autorizar el uso. También tenemos marcos donde se insta que esa autorización sea también guiada y que tenga algún marco relacionado con orientar este ejercicio nuevo de una nueva herramienta integrada en el contexto de aprendizaje. Debemos conocer y cumplir todas estas normas. Es necesario diferenciar las herramientas específicas de las flexibles. Vamos a ver allí que tenemos un conjunto de herramientas que hacen lo que ya la empresa determinó y otras que nos permiten agregar un último granito de arena, que son aquellas que nos permiten finalmente convertir en tutores o asistentes o personajes. También les quería comentar acá que estuvimos revisando la grabación anterior y verificamos un par de preguntas que no se respondieron. Había una pregunta que me pareció interesante comentar y aquí estoy utilizando una herramienta también de IA que se llama Napkin, que permite llevar texto, conjunto de texto, lo sintetiza y luego lo convierte en algo visual, que para quien quiera explorar esta herramienta lo dejo también allí invitado. Napkin AI se llama. Y aquí la diferencia entre agente y asistente, no ubiqué el nombre de las personas que fueron señalando las preguntas, pero allí quedaron registradas. Asistente está principalmente apuntando a colaborar, mientras que el concepto de agente es cuando uno ya está delegando alguna acción concreta en una de estas herramientas. Copilot de Microsoft usa el nombre agente para muchas cosas, ¿ya? En el caso del área de OpenAI, de ChatGPT, restringe el uso de agente cuando tú ya le das la autorización de hacer autónomamente algo. Búsquedas, informes, reportes, tareas que pueden llegar a durar mucho tiempo. Allí utiliza el modo del nombre finalmente agente. Pero como estos conceptos finalmente cada empresa decide qué utilizar, vamos a encontrar que algunas solamente utilizan a gente para poder vender más ese concepto de autonomía y automatización. Generalmente en el ámbito educativo no buscamos la automatización, de hecho la rehuimos, la consideramos peligrosa y no andamos ninguna de nuestras funciones propias del ámbito académico están buscando esa automatización. Por tanto, lo más probable es que busquemos asistentes más que agentes. También estaba la pregunta respecto de copiloto o copilot versus ChatGPT en el concepto este de asistente agente. Sabemos que están bien, hasta este minuto al menos, bien mezcladas estas dos empresas y, por ejemplo, Microsoft utiliza tecnología de OpenAI y la inserta en sus propios sistemas. Para los que aquí están presentes y forman parte de la institución UDLA,
van a concebir y van a constatar que tienen habilitados, por ejemplo, gran parte del ecosistema de Microsoft en sus propias cuentas. Y allí lo que vamos a encontrar es que podemos llegar hasta el extremo de integrar en todo el ecosistema de Microsoft todo este elemento vinculado a IA, y también vamos a entender que dentro de esa tecnología se está utilizando la tecnología que corresponde a la propia de OpenAI de ChatGPT, ¿ya? Eso es así hasta este momento. Las empresas tienen contratos, aun cuando sabemos que Microsoft en la actualidad está avanzando también hacia elementos de carácter autónomo. En el caso de ChatGPT nos permite hacer estos GPTs personalizados de una manera muy intuitiva, y lo podemos tener de manera personal. En las cuentas de empresa contratadas por las instituciones educativas suele quedar todo privado. En los experimentos pilotos que acabamos de ahora cerrar, acaban de cerrar ahora recientemente, todas esas GPTs, todos los asistentes que se crearon solo visibles para las personas de UDLA que tenían acceso a esas cuentas compradas por la institución. Pero cuando uno lo hace de manera personal, uno decide si lo va a dejar abierto o cerrado. Por ejemplo, yo todos los GPTs que son con características vinculadas a habilidades y sin contenido al interior, los dejo públicos. Y esos son los que ustedes pueden encontrar en la sección de ChatGPT de las cuentas relacionadas con la tienda de GPTs personalizados que tiene disponibilizado OpenAI. Entonces siempre tú tienes la libertad de decidir si lo va a usar cualquier persona que tenga acceso al enlace, o lo va a usar solo tú como creador, o lo vas a dejar abierto a todo el mundo. También la pregunta que se reiteró bastante era preguntas concretas: ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago GPTs personalizados? ¿Cómo creo mi primer GPT? ¿Tengo cuenta de pago y no he creado mi primer GPT o no me ha resultado? Entonces, a eso vamos a dedicar esta clase, y desde manera sintética hay que ubicar un nombre, una instrucción, un prompt de inicio y archivos de referencia cuando sea necesario. La gracia de todo este ejercicio que vamos a realizar en esta ocasión tiene que ver con aprender a crear instrucciones, tanto por la experiencia que ya hemos desarrollado a nivel institucional, como a partir de las guías que ha liberado, en este caso principalmente OpenAI, aun cuando casi todas las empresas suelen, a través de sus blogs, ir liberando directrices, orientaciones. En este segundo semestre se han liberado varias guías por parte de OpenAI, algunas de ellas destinadas a los programadores, a los desarrolladores, a aquellos que hacen integraciones. Por ejemplo, nosotros como institución en este minuto se está evaluando la posibilidad de escalar varios de estos proyectos pilotos que desarrollaron, por ejemplo, comités curriculares o tutorías, ahora a nivel ya institucional, y allí se requiere, por ejemplo, la aplicación de ciertas directrices concretas señaladas por OpenAI para esos fines. En esta oportunidad lo vamos a realizar de manera personal, en el fondo hasta donde podemos llegar nosotros con cuentas, con estas herramientas, algunas gratuitas, la mayoría son de pago para poder hacer un asistente robusto, pero también podemos convertir estas herramientas gratuitas en un asistente siempre y cuando aprendamos a desarrollar las instrucciones de manera consistente y robusta. Manuales recomendados, vamos a revisar varios manuales recomendados, como les señalaba, algunos de que son consejos concretos de OpenAI, que son algunos breves, otros extensos, y las 3 o 4 o 5 guías. Ahora se publica una el 25 de noviembre, se publican varios documentos por parte del observatorio, y entre ellos existen una nueva guía para crear GPTs o asistentes o tutores, ¿ya? Y la otra pregunta que señalaban en la consulta era sobre Notebook LM, si podemos integrar un conjunto de herramientas que se denominan con ese nombre, Notebook LM, y lo que se dice allí y lo que constatamos en la herramienta es finalmente que nosotros, una vez que creamos una de estas herramientas, es que todo lo que está al interior es lo que podemos utilizar para chatear, para crear videos, para crear podcasts, para crear esquemas y para crear el conjunto de informes o herramientas que nos está permitiendo en este minuto Google. Por tanto, no hay una interacción conjunta de Notebook LM, que es
lo que estamos proyectando acá, que significa para aquellos que todavía no tienen algún tipo de acercamiento a esta herramienta, significa que cada una de estas cajitas funciona con la o las fuentes que allí están insertas. Por ejemplo, si aquí tengo 16 fuentes en el tema de Guerra Fría, son esas las que van a ser consultadas. Si acá tengo una fuente, en este caso de la auditoría del SIAC, como les comentaba, uno puede usar esto de manera laboral, de manera de estudiante. Yo realizo auditorías. Aquí ubico, por ejemplo, la fuente de las directrices del SIAC. Esa es la que va a ser consultada. Entonces, no está todavía la habilitación para hacer trabajar de manera conjunta estas herramientas, pero sí nosotros determinamos, por ejemplo, poder trabajar con el conjunto de la información que ya le cargué para poder desarrollar allí un chat de diálogo o el conjunto de información que nos permite también generar a partir de este conjunto de datos que nosotros hemos provisto, que nos permite hasta este minuto generar audios, videos, mapas mentales, informes, tarjetas didácticas, cuestionarios. Se ha ido engrosando la cantidad de acciones que podemos hacer acá y también se ha ido perfeccionando. Lo vamos a ver posteriormente en detalle. Me detuve en este punto principalmente porque es la herramienta que en mayor medida recomendamos explorar, sobre todo para aquellos que están recién comenzando y para todos los que están todavía dudando de cuál es la que podría llegar a ser más útil. Explórenla, revísenla y vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con aquello. Entonces aprovechamos aquí tanto de resolver y atender las consultas que dejaron, de invitarlos también en este minuto a que puedan animarse a ir dejando sus consultas y también sus comentarios. Idealmente que nos vayan compartiendo todos aquellos que ya tienen experiencia, buenas, malas, para poder compartir aquí con la comunidad y utilizarlos también de insumo para las próximas instancias y capacitación. Ahora bien, la pregunta que muchas instituciones en distintos escenarios se están planteando es, ¿aceptamos o prohibimos la IA? Creemos desde lo que hemos desarrollado, desde el observatorio fundamentalmente de IA, de UDLA, que la pregunta ya va quedando obsoleta, porque aun cuando las instituciones prohíban, hay demasiadas herramientas y demasiados también señales de empujar hacia la integración de esta tecnología más que a la prohibición. Tenemos un plan nacional, en el caso de Chile, que apunta hacia allá, a integrarla en distintos contextos laborales, a que se aprenda. Hay una nueva campaña que se llama Chile Aprende IA y todo lo que está desarrollando también el CENIA, el CopuChat, que la semana pasada lo revisábamos como una alternativa y como una de las herramientas que están liberando para poder recoger información acerca de cómo hablamos, de la identidad latinoamericana, etcétera. Entonces, más que aceptar o prohibir, la pregunta que nos convoca es, ¿será útil para nosotros o no? Y el que está llamado, convocado a poder verificar, revisar si es o no útil, es cada uno de los equipos de trabajo, cada uno de las personas aquí presentes, ya sea estudiante académico o persona que se desarrolle en algún ámbito administrativo o de gestión. Y esos son los pilotajes necesarios para poder finalmente evaluar estas herramientas. ¿Para qué la vamos a usar? Aquí están siendo nombradas aquellas acciones donde ya hay experiencia, algunas de ellas a nivel piloto internos y otras de algunas instituciones con las que hemos tenido algún tipo de vínculo. En diseño de planes de estudio, eso es transversal, casi todas las instituciones están incursionando, están revisando qué y para qué puede llegar a servir la IA en esos ámbitos, para investigar con todo lo que corresponde también a la crítica que pueda existir respecto de integrar algún ámbito de automatización en la labor del investigador como algo muy riesgoso. Entonces, fundamentalmente, allí se está integrando desde el ámbito de colaborar en alguna sección del trabajo del investigador, sobre todo en las etapas iniciales de búsqueda, de ordenamiento de información, el acceso también a mapas panorámicos. Revisábamos la semana pasada varias de estas herramientas. En el ámbito de gestión y administración es donde se está sí integrando fundamentalmente temas de automatización, sobre todo en respuesta, en gestión de la información, en respuesta al usuario, para el caso de la universidad también respuesta a postulantes
o algún tipo de duda que pueda tener el estudiante. Análisis institucional, también allí integrándose no solamente la IA generativa, que es la más propia de uso de todos nosotros que estamos lejanos al ámbito de la programación. En el aseguramiento de la calidad, estamos teniendo algunas experiencias de pilotaje, de cómo el aseguramiento de la calidad es mucho más que la acreditación, por supuesto, sino que tiene que ver con mejorar nuestros protocolos, reglamentos, políticas, documentos, manuales, el seguimiento de las acciones implementadas y, por supuesto, también las acciones de mejora. Eso desde la perspectiva del aseguramiento. Y enseñanza-aprendizaje es donde más herramientas tenemos y donde más evidencias también a nivel de producción científica, artículos, propuestas, porque ese es un ámbito que también las empresas que han creado IA han posicionado como tema relevante y las instituciones o los estudiantes o los docentes han comenzado a incursionar desde allí. Preocupaciones para el mundo laboral, voy a destacar solamente algunas de cada una. La sustitución de función humana. En el caso del mundo laboral, no en Chile todavía, pero sí mucho en Europa, se está dialogando y discutiendo qué tanto va a ser la pérdida de trabajos relacionada a la inserción de la IA para automatizar procesos. En el caso de los docentes, mucha preocupación de uso indebido, falta de aprendizaje, evaluación sin validez, tesis, trabajos donde la autoría es dudosa, donde nos podemos ver tentados también a utilizar un montón de herramientas de identificación de plagio, herramientas que tampoco están siendo tan certeras para esa identificación. Pero allí hay un conjunto de preocupaciones que están presentes. En el mundo de la investigación, falta de trazabilidad en el uso, riesgo de errores, hallazgos falsos, pérdida de autoría, responsabilidad científica. Esta discusión inicial que se dio de qué rol puede llegar a tener la IA en el ámbito de la investigación, por supuesto el uso también de herramientas que puedan estar sesgadas por sus datos de entrenamiento, generando también resultados que no son idóneos. Y el uso no declarado en las publicaciones también termina siendo una problemática. La institución, las unidades, las personas están llamadas a participar de este conjunto de decisiones institucionales donde idealmente debe existir al menos un decálogo, una política, un marco, eh, un conjunto de personas que estén allí planteándose, en algunos casos se ha planteado la necesidad de que sea parte de los comités de ética, una de las problemáticas que deben ser tratadas en los comités de ética en el ámbito de la investigación, que las áreas de vicerrectoría académica se pronuncien y detallen y desglosen qué significa aceptar la IA, en qué condiciones, y también la institución está llamada a evaluar, seleccionar y, por supuesto, a formar de manera permanente en estas herramientas. Eso como recuento de la sesión anterior fundamentalmente. Y vamos ahora a insertarnos plenamente en visualizar la IA en contexto laboral, trabajo, ya sea en el ámbito educativo o el ejercicio profesional, y trabajo para los estudiantes que están aquí presentes para todas sus labores propias de ser estudiante. Hemos llegado a la conclusión de que se puede convertir cada una de estas herramientas que son posibles de alterar, de cambiar, de modificar en un colaborador, un tutor y un personaje. Nos van a colaborar más si sabemos más del proceso en cuestión. Si yo soy experto en programación, es altamente probable que la IA me pueda permitir hacer mejor mi trabajo de programación. Si yo soy experto o sé hacer mi trabajo, es altamente probable que yo pueda desarrollar bien a un colaborador porque voy a ser capaz de escribir una buena instrucción, detallada, desglosada, respetando protocolos, procedimientos. Cuando yo soy un desconocedor del tema, tengo que crear más bien tutor, que me enseñe algo. Y esa es la diferencia. Cuando yo creo un colaborador es porque el creador de aquello sabe acerca de lo que le está instruyendo a la máquina a hacer y es capaz de identificar si está bien o no los pasos o la secuencia o la ruta que va a seguir la herramienta. Y cuando hablamos de tutor es cuando nosotros en realidad lo que buscamos es aprender a hacer algo o aprender de algo. Y allí es donde tenemos que configurar el rol de tutoría. Hay algunas de estas herramientas que desde la base, desde el origen, desde la empresa, le han concedido este rol de tutor a algunas de estas herramientas. Vamos a visualizar allí cuáles son estas opciones.
Y personaje es una amplia gama de opciones. Hay algunas de estas herramientas que nos permiten hacer asistentes que ocupan el concepto personaje, porque allí es donde nosotros podemos configurar a este experto en cualquier cosa o a este ente que se va a comportar, quizás no como experto, sino como algo o como alguien con el que podemos dialogar, debatir y también utilizarlo de manera laboral o desde el ámbito del estudio. Ahora bien, nos podemos plantear la pregunta, ¿y para qué yo quisiera crear un asistente cuando en realidad el sistema me ofrece tantas herramientas? Ahí veíamos un conjunto de herramientas específicas que nos ofrecía para imágenes, presentaciones, esquemas, música, educación, código, investigación. Allí seleccioné las que tienen mejor, al menos ponderación por nombramiento, por búsqueda y por posicionamiento de ranking, todo el conjunto de herramientas que se está utilizando ahora en investigación. Aquí, en realidad, aunque quisiéramos, no le podríamos dar la característica de tutor, la característica de asistente o la característica de personaje, porque hacen lo que ya la empresa determinó que hicieran. Quien quiera explorar estas herramientas en el enlace, que entiendo que se los compartí hace un momento, sí, al inicio, ustedes pueden acceder, a explorar este conjunto de herramientas. Y casi todas ellas tienen la característica de ser intuitiva. Mencioné acá, por ejemplo, la más relevante en el caso de las presentaciones, que es algo que es útil tanto para el mundo académico, docente, como para el mundo de los estudiantes. Ordenar tu información, tus ideas en una presentación. Ahí tenemos lo que ofrece Gama y también el conjunto de otras herramientas que nos permiten hacer cosas muy puntuales. En estas no podemos hacer asistentes, ¿ya? Y aquí hay un conjunto de ellas que nos permite crear asistentes. Ahí les dejé un código QR y para los que no quieran andar haciendo escaneo de códigos, se los voy a dejar por acá en el chat. Es la invitación a que ustedes puedan explorar lo que existe en este minuto de las entrevistas. Están publicadas, no sé, 40 o 50 entrevistas, donde usuarios de estas herramientas explican cómo las usan, para qué las usan. Van desde médicos, ingenieros, docentes, expertos en el ámbito de las ciencias naturales o sociales o investigadores, también varios de acá del ámbito de la gestión, de análisis de datos, y es interesante ¿por qué? Porque me permite finalmente entender cómo estas herramientas están efectivamente siendo integradas en flujos de trabajo reales. Así que allí les dejo esa invitación. Algunas de estas herramientas las puedo convertir en asistentes. Si alguno de ustedes se encuentra en una etapa muy preliminar de uso, como así lo estoy viendo en el registro que ustedes señalaron, alrededor de 40 de las personas que se inscribieron al menos señalaron que tenían muy poca uso o acercamiento a la IA. Este es el mundo inicial. Si tuviéramos que seleccionar un par de herramientas para comenzar este diálogo, comenzar este viaje en la integración de la IA, es altamente probable que no empecemos creando asistentes, sino que familiarizándonos con estas herramientas que han ido evolucionando desde fines del 2022 a la fecha. La mayoría les ha agregado opciones para búsquedas en profundidad, para poder realizar acciones de análisis más detallados con evidencia de enlaces para la verificación de la fuente. Esa es la única búsqueda que sirve. Si vamos a hacer una pregunta a la IA y no me entrega y no me revela dónde se basó para poder realizar la acción de búsqueda, no nos sirve. No nos sirve de manera laboral, porque no le podemos entregar a rectoría, vicerrectoría, a nuestra jefatura algo que no está verificado, y no nos sirve tampoco desde la perspectiva de la investigación o de la docencia o del estudio. Aquí varias de estas herramientas han agregado esas opciones de verificación y búsquedas profundas. Si bien casi todas ellas nos dicen y nos invitan a preguntarle cualquier cosa, esa no es la forma que recomendamos de uso serio y formal. Esa es solamente la etapa inicial en la que podemos finalmente ir conociendo de qué se trata la herramienta. En esta etapa de entender cómo usar estos distintos tipos de herramientas, hay algo común que es el concepto que se ha denominado prompt o instrucción. Mientras más claro y preciso sea ese prompt o esa instrucción, siempre va a ser mejor el resultado.
También cuando estemos interactuando con estas máquinas, podemos decirle y agregar casi como un añadido de cada una de nuestras interacciones que nos formule más preguntas en caso de que tenga dudas o antes de comenzar a ejecutar la tarea. Ese añadido que nosotros le podemos hacer siempre, en el caso de la búsqueda en profundidad de ChatGPT, la tiene adosada. Tú mandas a hacer una búsqueda profunda y te plantea alrededor de 4 a 5 preguntas para precisar la acción que va a tardar seguramente varios minutos en ejecutarse. Para que esto sea pertinente, estas instrucciones y este convertir la herramienta en algo útil a nivel laboral, serio o del ámbito de enseñanza-aprendizaje, la instrucción debe ser clara, específica, contextual. Se la podemos contextualizar nosotros narrando o subiendo información que le permita también tener un mayor cantidad y calidad de contexto. Hay herramientas que nos permiten subir una gran cantidad de contexto como Gemini y esa es su principal característica positiva y otras que nos permiten subir de manera acotada un número de megas o un número de documentos. Eso es lo que va a permitir, en el fondo, enriquecer nuestra solicitud, nuestra tarea, y esa debería ser nuestra costumbre si es que la estamos usando de manera formal y no casuística, usarla nosotros proveyendo esa cantidad de contexto o añadiendo información adicional. Cuando hablamos de esta instrucción, significa que la máquina puede entregar como respuesta textos, imágenes, videos, análisis o la tarea que nosotros hayamos solicitado. También tablas Excel y cada vez mayor cantidad de diversidad de productos de salida, música, por ejemplo. Y por supuesto, diseñar bien un prompt significa que podemos optimizar el uso de la IA. No significa que vamos a empezar a hablar de manera mecánica, de hecho, cuando se usa de manera fluida la IA es aprender a mantener el diálogo, el contexto, el ordenamiento de la información y al inicio de los tiempos esto era muy, muy, muy relevante de hacerlo bien desde el momento uno. En cambio ahora podemos sostener diálogos ordenados, secuenciados y articulados incluso en carpetas separadas de acuerdo a las tareas que vamos desarrollando. Cuando decimos que podemos seleccionar algunas de estas herramientas para poder crear un asistente, las mejores o las que tienen mayor características de ser robustas son ChatGPT, también en el caso de Gemini y Notebook LM, que son unidas porque pertenecen las dos a Google, podríamos decir que Notebook LM es aquel asistente que creó Google para proveernos esa posibilidad de trabajar con una herramienta robusta, creada y diseñada por ellos mismos. Corre con Gemini, pero tiene características particulares que nos permiten utilizarla como un asistente. Y en el caso de ChatGPT nos deja la puerta abierta para que seamos nosotros quienes la personalicemos, quienes les demos las características de idoneidad. Criterios para seleccionar herramienta. Una podría ser que encontramos una por ahí en el sistema que se adapta exactamente a lo que nosotros necesitamos. Ocurre, también hay muchas empresas que están allí golpeando la puerta de los ámbitos directivos para ofrecer herramientas ad hoc, diseñadas, creadas por estas empresas intermediarias, y esa es una opción. La opción dos es que nosotros podamos elegir la herramienta que tenga la capacidad de ser personalizada, donde podamos seleccionar fuentes, podamos asignar un rol detallado, ejecutar tareas complejas, que le permita también recibir corrección y así, con eso, convertirlo luego en un colaborador y un tutor. Y por eso es que se va achicando este universo infinito de herramientas que están allí afuera, luego este universo grande de herramientas que nombran las personas que usan. Nosotros cuando decimos quiero personalizar una para que me sirva realmente para la investigación, diseño curricular, las tareas relacionadas con, no sé, veo acá la Dirección General de Cumplimiento o las labores propias de cualquier académico. Si yo quiero algo como aquello, necesito pasarlo por este filtro y ahí es donde obviamente Suno no me va a servir, Gama tampoco para el fin concreto que estoy buscando, sino que es algo muy, muy puntual que ya la empresa decidió. Aquí destaco y pongo en paréntesis perfil de cargo, porque si lo llevamos a una paralelo a lo que nosotros sabemos desde el mundo laboral, desde el mundo real, ajeno a la IA, la buena descripción de un cargo puede llegar a permitir la buena construcción de un asistente, porque esa descripción
puede llegar a establecer qué hace, cómo lo hace, para qué lo hace, cómo lo entrega, qué es lo que debe leer de manera conjunta, qué ocurre primero, qué ocurre después. Entonces, eso permite ya enriquecer. Y cuando también imaginamos esto de entregar una labor a alguien concreto, cuando él me dice, oye, estás como abriendo la puerta a despido, absolutamente no. Lo que estamos haciendo con esto o promoviendo es que las personas que forman parte de un equipo puedan contar con un colaborador adicional y que ese colaborador se configure al servicio de ese equipo de trabajo y quien mejor va a poder describir, detallar sus necesidades es ese equipo. No voy a ser yo porque no conozco lo que ustedes hacen. No sé qué es, por ejemplo, las tareas, las actividades, los flujos de las acciones que ustedes desarrollan día a día. Conozco las mías y allí yo puedo desarrollar los propios. Por ejemplo, hay un ámbito acá en la propia institución de UTLA que ha ido desarrollando distintos asistentes, que se aleja un poco del ámbito académico porque es de gestión y que es del área de catálogo curricular, donde han desarrollado muchos asistentes que tienen que ver con un programa o algo, un software que se llama SQL, que lo conecta con esas acciones que vienen posteriormente de análisis y que los conecta con las acciones propias vinculadas a, por ejemplo, optimizar convalidaciones o ese tipo de acciones propias de la gestión universitaria. Entonces, podemos visualizar esto con posibilidades de insertarlo en distintos ámbitos laborales. Mientras más sepamos de aquello que queremos optimizar, mejor. Por eso es que aquí no parto en la presentación o este detalle mostrando de los 3 clics que hay que apretar. Igual lo vamos a mirar posteriormente y nos vamos a dar cuenta que el día que aprendamos a ser un buen asistente en una de las herramientas, lo vamos a poder hacer bien en las demás y la diferencia no va a radicar en nuestra instrucción, va a radicar fundamentalmente en las características de entrega o de personalización de la herramienta misma. Casi todas se parecen y algunas tienen mejor desempeño que otras. Si hasta ahora tenemos la flojera o más que flojera, el desinterés y no me interesa hacer ninguna de estas acciones que estamos proponiendo, porque en realidad viene a adicionarse algo que no quiero a mi trabajo, que ya es demasiado complejo por naturaleza, ustedes entonces están invitados, me imagino que hay algún tipo de interés superior también para estar inscritos en este minuto en estas sesiones, a explorar lo que nos permite Notebook LM. Notebook LM a veces uno la minimiza pensando que es algo donde puedo ir a crear estos podcasts, que fue lo más conocido, que fue lo más comentado también en las redes, o los videos, o estos esquemas, pero finalmente es como si nos hubieran creado un asistente configurado con la potencia de personas que saben de programación y nos entregaron allí la opción de utilizarlo. Ese es el nivel de potencia que tiene. Muy útil para tema académico, de enseñanza-aprendizaje, temas de, en este minuto, de letras, fundamentalmente. También se está promocionando bastante como una herramienta fundamental para el ámbito de investigación, sobre todo la de contratación institucional. Google está tratando de captar universidades y mostrar los ejemplos que tienen también con universidades, sobre todo norteamericanas, donde se provee de cuentas premium A o Pro, Ultra se llama la más potente, a los equipos de investigación para que puedan usarlo como su herramienta de trabajo base y a partir de ello conectarlo con las otras herramientas específicas de investigación. Entonces, si tienen este interés en partir por una, los dejo invitados a que sea Notebook LM y que puedan comenzar la creación. A nivel gratuito, además, te permite una creación de una gran cantidad de cuadernos de trabajo, que es el nombre que le ha dado. Y a nivel gratuito te permite también comenzar a explorar la elaboración de estos resúmenes, guías de estudios, entradas, ensayos, informes estratégicos, resúmenes narrativos, glosarios, pero también siempre la posibilidad de que tú personalices y determines qué vas a hacer. Hemos estado, por ejemplo, explorando esto respecto de elaboración, mejora, revisión de procedimientos, protocolos, reglamentos. Entonces también nosotros podemos ir personalizando ese espacio que nos otorga Notebook LM para nuestras propias funciones y necesidades. Aquí está
como lo que ustedes pueden ver allí, un notebook creado a partir de la Guerra Fría, con todo el conjunto de documentos de la tesis de pregrado que me correspondió realizar, que correspondía a la historia de la Guerra Fría, propuesta didáctica para la enseñanza y aprendizaje en cuarto medio. En aquella época se enseñaba en cuarto medio. Y ese es el material base con el que fuimos probando y también fuimos finalmente evaluando su desempeño. Yo los voy a dejar invitados acá a que seleccionen una fuente, a los que se sientan convocados a hacerlo, una fuente, un libro, un artículo, algo que ustedes dominen, algo que ustedes conozcan y hagan el ejercicio. Ingresen a Notebook LM, si ya tienen cuenta de Google, va a estar asociado literalmente a esa cuenta. Y hagan la subida de un documento. Vamos a hacer brevemente el ejercicio para los que se animen y seguirlos también. Y lo primero que les va a pedir es subir algo, cualquier cosa, porque el funcionamiento de Notebook LM, al contrario de las demás herramientas de IA, exige que tú cargues información. Con ello, logra finalmente cerrar la puerta, en la medida de lo posible, y lo hace bien, a que esa sea la base de información utilizada para todo lo que va a ocurrir después. Y ese después puede ser chatear, que es como lo propio que hace estas herramientas. Ese después puede ser crear audios. Ese después puede ser resúmenes de video, mapas mentales, informes, tarjetas didácticas, cuestionarios, etcétera. Entonces, hagamos el ejercicio. Yo les voy a mostrar. Generalmente la creación de cualquier cosa tarda un par de segundos o minutos. Por tanto, yo les voy a mostrar uno que ya está terminado y que es de uso real. Aquí le tenemos cargado un documento. Mm, Se está proyectando el notebook de Aneca, ¿cierto? Sí, Sí. Perfecto. Aquí le cargué un sí, documento que es el eje directriz que se utiliza para poder certificarnos como institución en ANECA. Ustedes imaginen cualquier documento. Por eso es que los invito a que hagan el ejercicio si es que están conectados en algún computador o lo anoten para hacerlo después y ustedes lo evalúan desde la perspectiva de su conocimiento de aquello. Al cargar un documento, bueno, siempre puedes seguir cargando más. Puedes cargar distintos tipos de fuente, enlaces, texto o archivos que tú tengas en tu computadora en los más diversos formatos. Entonces, eso le da una amplitud, una posibilidad enorme de trabajo con diversidad de fuentes. Está hecho fundamentalmente, y así comenzó, para que las fuentes se las entregues tú. Es decir, que tú ya sabes cuáles son esas fuentes. Pero también ahora te permite descubrir que vaya a buscar después de que tú subiste un reglamento o algún tema que corresponda a tu propia investigación o tarea, te permite que te ayude la máquina a buscar más similares. Y tú le puedes decir si lo va a buscar en web o en Google Drive y te invita a que tú indiques qué tipo de fuente andas buscando, cuál más te interesa y siempre tienes que tú decidir si se usa esa fuente o no en la interacción siguiente o en todas las interacciones. También te permite ahora decirle, tengo curiosidad. O sea, no tengo ganas ni siquiera de darte una orientación. Ahora simplemente le dije, tengo curiosidad para que me permita descubrir otras fuentes que quizás se asocian a estos temas. Siempre va a ser más pertinente cuando soy yo la que le indico qué quiero y qué voy a añadir. Bien, una vez que ya tengo esto, con esto se configura el chat. Cuando Google inventa Notebook LM, lo hace principalmente para poder reponerse a una gran crítica que se le hizo, y que con razón se le hizo, por la alucinación o error que generaban sus modelos, por el error que generaba al momento de estar interactuando con la antigua BART, así se llamaba el modelo de IA que pusieron a disposición del público, con muchos inventos muy creativos en momentos en que la pregunta no admitía creatividad. Si tú estás pidiendo una canción o algo narrativo desde el punto de vista de una fábula, bienvenida a la creatividad, pero cuando es un dato histórico, periodístico o, o de derecho o de cualquier ámbito de medicina, por ejemplo, no andamos buscando comportamiento creativo en aquello y eso sucedía. Entonces, por esa razón inventó esta herramienta y la ha ido potenciando enormemente. Tienen una cuenta de X donde publican todos los días cómo han ido mejorando, cuál es el indicador de fiabilidad y cada vez va en incremento.
¿ya? Porque posicionaron esta herramienta para ubicarse como un servicio educativo y también para ubicarla como el de mayor control de alucinación. Entonces nos permite esta caja central de chat, que es como lo tradicional, y además nos invita a crear resúmenes de video, resúmenes de audio, mapas mentales. Ejemplo, aquí el ejemplo me hace sentido a mí porque yo desarrollo esto, pero ustedes háganlo con el tema que les convoca. Como hay tanta diversidad acá, háganlo del diseño curricular, de derecho, de lo que sea. Y te permite esto ir ordenando toda la información, que puede ser muchos textos o pocos, en este caso solo uno, pero te permite ir creando esta red a partir de la cual tú puedes finalmente comenzar la interacción. Por ejemplo, aquí te va ordenando, yo le puedo ir y decir, ya, ese es el tema que me interesa. Y al momento de estar parado en la red conceptual, por eso es que lo venden o lo promocionan tan útil para el tema de la investigación, el ordenamiento inicial de fuentes, de ideación y de cualquier cosa que requiera ordenar información. Entonces, esto, que para quien usa Perplexity puede llegar a decir, ah, esto ya lo tengo en Perplexity. Exactamente. Hay varios elementos que están acá que también están en Perplexity, como por ejemplo esto, que tiene la posibilidad de verificar dónde está el origen de la información. Por lo tanto, ahí está esto que se denomina el control de alucinación. No obstante, igual siempre te destacan este mensajito abajo: Notebook LM puede ofrecer respuestas inexactas, compruébalas, porque por naturaleza la IA generativa puede darse a generar información inexacta, ¿ya? Pero cuando uno conoce del tema, finalmente esto permite, esta herramienta en particular, la creamos nosotros en el área de la Dirección de Auditorías Académicas para disponibilizarla para las facultades que se encuentran en este proceso. Muy útil, muy necesario, porque todas las facultades tienen que aprender de esto para luego ejecutarlo. Veo aquí algunas personas de la Facultad de Salud y que se encuentran en esta etapa de tratar de entender, lograr entender y poder responder a todos los requerimientos. Ahí estoy viendo a varios de ustedes que son de la Facultad de Salud. Entonces, esto me sirve como pretexto. Generalmente yo hablo de historia, pero ahora como estoy justo con este tema en la cabeza, con las auditorías que estamos realizando, les muestro esto. Otro ejemplo de las herramientas que nos entrega, el audio. Y aquí les voy a pedir que me confirmen si el audio se escucha. Y un resumen rápido de los ¿Se escucha? 10 criterios del modelo audit de ANECA. A ver, Sí, ¿qué es el modelo? sí, se Es una escucha claro. la Agencia Española de Acreditación. Sí, se Ayuda a escucha las bien. instituciones de educación superior a armar sus Ya. propios. Está muy interesante, lo sé, pero tenemos que avanzar. Pero ahí en el fondo tú puedes decirle de qué manera debe hablar, en qué tono, en qué extensión. Eso fue el boom hasta hace poco, hasta que sacaron esto, hasta que sacaron la posibilidad de crear videos Instituciones de la región, con la el información. modelo audit de ANECA. Para abordar esto de manera ordenada, vamos a seguir una ruta clara. Primero, el contexto general de calidad de ANECA. Sí, buenas tardes. El modelo audit. A partir de ahí, definiremos con precisión qué es la rendición de cuentas, veremos cómo se lleva a la práctica y, para cerrar, analizaremos el valor estratégico que todo esto aporta. Bien, empecemos por el principio. Para situar el modelo, Ya, bien. Esos son solo ejemplos que me interesa mostrar como productos que emergen de acá. Y uno dice, mira, ahora hay toda una ruta desde la selección del texto, desde la posibilidad de poder interactuar y de la posibilidad de crear información. Por eso es que lo usan tanto y es una de las principales herramientas con la que Google se dirige a los periodistas, a todo aquel que genere información. Y yo pienso esto como principal herramienta para posicionarla en el acompañamiento de las asignaturas para poblar, por ejemplo, aulas virtuales. Acá el Instituto de Ciencias Naturales está generando bastante información, modelos y en conjugación también con el área de psicología, con un proyecto concreto usando Notebook LM para crear podcasts, para crear videos, para crear rutas de aprendizaje que van a ir a parar después al aula virtual. Entiendo que hay una mano porque la sentí, pero no vi quién la Sí, levantó. Perfecto. Marcelo Fagalde. Sí. Oye, Ana, los videos del Notebook LM siempre son de 6 minutos.
¿Eso se puede? ¿Uno le puede pedir que sean más extensos para cuando uno quiere que desarrolle más los puntos? ¿O ahí la sugerencia sería dividir el texto en partes para que pueda no hacerlo tan abstracto, sino que haga más detallado el video? Mira, de momento tú puedes pedir un video explicativo, que esté el más detallado, y uno breve. Yo he logrado hacer, por ejemplo, audios de 35 minutos. Depende de lo que tú le pidas. Esta es una herramienta que en este minuto lo correspondiente a video, estas son las opciones que nos entrega. Tanto desde el punto de vista gráfico, aquí nos pregunta dos tipos de formato, breve o explicativo, no nos dice cuántos minutos, porque finalmente está determinado por el procesamiento de la información y cómo va a responder a esto. A mí los videos más largos que me entrega son aquellos que yo le pido muchas acciones acá. ¿Qué debe Perfecto. decir? Entonces, acá es el lugar fundamental. Y aquí ¿Cómo insisto llegaste ahí? también, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo Mira, llegaste ahí? cuando uno, ya subimos, imagínense el documento X. Podemos hablar y acá en el lado derecho, donde dice estudio, tenemos la Sí. opción de resumen de video, resumen de audio, mapa mental, informes, tarjetas didácticas y cuestionario. ¿Ya? Mira, por ejemplo, en el resumen de audio. En resumen de audio me pregunta detallado, que es el más extenso, breve, crítico, debate. ¿Qué quiero hacer con ese documento? ¿Quiero que empiece a hablar de todo lo malo que tiene el tema de ANECA o que simplemente lo explique de manera que alguien lo entienda? Nosotros debemos señalar, y esas cuatro cajitas de arriba son como prompt preconfigurados. Si yo lo presiono, se va a hacer lo que está esa configuración, pero siempre tenemos la oportunidad de nosotros darle mayor cantidad de detalles sobre el foco que yo quiero posicionar, que abajo es eso. Por eso es que cuando uno dice, oye, pero aquí no importa hacer prompt, fundamental hacer prompt. Siempre, aunque esté haciendo una canción, es fundamental hacer un buen prompt. Cuando estoy escribiendo acá y pidiéndole un audio, porque yo también podría hacer esto, mira, lo voy a hacer, pero no vamos a esperar hasta que se haga. Le podría hacer simplemente clic aquí y la máquina tomó todas las decisiones. Tomó la decisión si iba a ser largo o corto, tomó la decisión si iba a ser un resumen, tomó la decisión, generalmente aquí la decisión que toma es un resumen. Eso es lo que yo Simplemente, estaba haciendo, perdón. ¿Tú qué es lo que hiciste ah, para llegar la posibilidad de diálogo ahí en editar? en el Perfecto. lapicito, Lapicito, ya, en el lapicito es cuando tú tienes la opción de intervenir. Es cuando yo digo, perfecto. ese minúsculo granito de arena que uno ubica al final de los tiempos es lo que determina la gran diferencia, porque eso es lo que hace que la máquina actúe en tu formato, con tus focos. Pero aquí es tan intuitivo que finalmente igual te permite, si yo empiezo a presionar aquí, presiono acá, también me permite hacer un automático, ¿ya? Pero lo automático es lo que termina siendo no útil, porque lo automático es lo que yo finalmente termino pensando, no me sirve tanto. No se ajusta a lo que yo quiero, pero no se ajusta porque no le hemos dado esa personalización. Entonces, cuando decimos es necesario primero, antes de ir a abrir una herramienta cualquiera, que escribamos qué queremos. Yo quiero que a partir de este texto se produzca una discusión entre cinco textos, entre las dos perspectivas más fundamentales, etcétera. ¿Ya? A eso se debe. Y acá tengo otra manito por ahí levantada si alguien quiere. Era yo ¿Sí? también que estoy comenzando a usar este tipo de cosas. Si yo cargo un documento y quiero compararlo contra otro, la opción es Cargar hacer dos. Tú cargar puedes, mira, dos. mira, porque aquí le estoy mostrando uno que tenía una sola, mira, pero vamos a ir a una, ya, periodismo. Este, por ejemplo, yo puedo llegar a decir, quiero este y este para que utilice solamente esos dos documentos en lo que voy a hacer posteriormente como producción de algo. Yo tengo que marcarlos acá en la izquierda, cuáles son los documentos que voy a utilizar. Porque si yo los dejo marcados todos, lo que yo haga, acá va a utilizar la totalidad de los documentos. Entendí, ya. ¿Ya? Y ustedes por eso van a empezar, primero que reúne el tema de chat, que todos partieron así, pero el control de fuentes es muy óptimo. Eso lo encuentro en ChatGPT. Cuando alguien me dice, pero es mejor Notebook LM o ChatGPT, es que no son los... Ya, eso es lo que me permite entonces esta herramienta, el control de la fuente. ¿Ya?
Y cuando nosotros pensamos en esto, voy a ver acá algunas otras herramientas. Por ejemplo, esta opción. Aquí para los que hacen clase, para los que son docentes, también tenemos esta oportunidad de hacer cuestionarios. Y la gracia de todo esto es que ahora se pueden compartir los Notebook LM con nuestros estudiantes. De hecho, en varias facultades presentaron actualmente distintos proyectos para integrar Notebook LM en sus asignaturas. En el fondo, cargarle a ese notebook el programa, los materiales. De hecho, esta es una asignatura de periodismo que se llama Reporteo 1 y le cargamos toda la información, ¿ya? Y a partir de eso se hace los cuestionarios correspondientes y se pueden ir haciendo interactivos o se pueden ir generando también tarjetas de aprendizaje. Entonces, eso es lo que los invito para que puedan hacer la prueba y si quieren ahí dejar cargando algunas de estas, pero la gran diferencia va a estar dada cuando ustedes personalicen, cuando ustedes sean los que determinen qué es lo que van a hacer. Mira, por ejemplo, estas tarjetas didácticas. Cuando yo genero tarjetas didácticas, puedo decir que quiero número de tarjetas, quiero menos o quiero más, quiero fácil o quiero difícil, y qué quiero que se pregunte en el fondo, la posibilidad de crear buenas preguntas y también crear, porque Notebook LM tiene cargado modelos educativos, los modelos educativos más tradicionales o también los más modernos. Yo le puedo decir allí, aplicando las teorías relacionadas con el constructivismo, genera preguntas vinculadas a los tres primeros documentos. ¿Sí? Alguien levantó la mano. Sí, Ana, una pregunta. ¿Y con ChatGPT también se puede hacer eso o tiene un rol distinto? ChatGPT no puede hacer nada de esto, Nada de esto. nada de esto. Pero Ya, igual, ya, ChatGPT te permite hacer asistentes. Y por eso es que así. para mí las dos herramientas más fundamentales para mi trabajo, para mi desempeño semanal, es Notebook LM y ChatGPT. O Y sea, algo son uso, complementarias, digamos. sí, y cuando quiero buscar información, porque parte de nuestra labor también es buscar información cuando estamos creando algún documento o revisando reglamentos, ahí usamos Perplexity, ¿ya? Ese también tiene un buen desempeño actualmente, ¿ya? Héctor Quesada, ¿sí? Sí, hola, buenas tardes, Ana. Buenas Consulta, tardes. cuando compartimos los recursos, quien trabaje y use ese producto, ya sea un audio o los cuestionarios que tú comentas, al final genera interacciones que nos va consumiendo, por así decirlo, la capacidad contratada, o es independiente el uso que le dé la persona que le compartimos el recurso a mi capacidad que tengo contratada en la plataforma, en este caso Notebook LM, si es que fuera así. Bien, entiendo tu pregunta y tú me señalas si es que no la comprendí, pero entiendo que consulta si hay algún tipo de problema o me puede ocasionar algún tipo de problema si yo les comparto un Notebook LM. Mira, aquí se lo estoy compartiendo. Le estoy compartiendo uno que tiene que ver con la guía para crear asistentes, ¿ya? Y a mí no me afecta cuánto lo usen ustedes y no me afecta nada de lo que hagan ustedes. Solamente voy a poder visualizar si hay alguna acción de parte de un NN en mi Notebook LM. ¿Por qué? Porque el límite de interacciones no está dado respecto de esto, sino que está dado respecto de las cuentas de ustedes. Pero la herramienta que más interacciones permite en gratuito es esta. Entonces, no va a ser una problemática. Por ejemplo, si yo comparto mis GPTs con ustedes, yo no voy a tener ninguna problemática si es que ustedes todos se ponen a trabajar al mismo tiempo. Al contrario, lo que me va a suceder es que me va a llegar un reporte vinculado a la cantidad de personas que durante el mes abrieron el GPT, pero no me va a gastar nada a mí. ¿Cuándo gasta? Cuando la institución provee un asistente y lo paga la institución, ¿ya? Por ejemplo, este que era uno que habíamos abierto la semana pasada, filósofo. Yo lo único que veo es que la última semana 70 personas ingresaron a mirarlo, pero yo no veo y no me afecta cuántas personas lo han ocupado ni qué tanta intensidad de uso le dieron. Espero ahí haber resuelto la consulta. Sí, Entonces, perfecto, gracias. perfecto. Compartir algo no me afecta en nada a mí, ¿ya?
Así que, bueno, ese era el primer mensaje. Espero que puedan ahí lograr explorar el Notebook LM. ¿Sí? ¿Alguien me levantó la manito? Sí, Moya Anita, parece. yo. Hola, Anita. Hola. Mira, con respecto a esa consulta, es una de las formas que nosotros tenemos al tener de controlar el buen uso de la inteligencia artificial cuando compartimos todos los documentos de Notebook LM. ¿Y por qué razón? Porque tenemos acá el control de las fuentes, principalmente eso. Exactamente. Y colocamos todos los documentos que los estudiantes deben estudiar. Por lo cual no hay ninguna complicación, por el contrario, es muy sano que se haga y también ayuda mucho a los estudiantes a que aprendan a estudiar. Es una gran sugerencia. Exactamente. Mira, de hecho también Notebook LM nos comparte los más utilizados, los más rankeados, los mejor rankeados, los más útiles, creados por algunos o instituciones o personas en el mundo y también podemos explorar allí esos Notebook LM. Miren ahí, 168 fuentes, 24 fuentes, 16 fuentes. Entonces, bueno, con esto creo haberlos convencidos de que deben explorarlo. Si alguien más quiere ir comentando algún tipo de tema vinculado a esto, bienvenido. Vamos a continuar. Ahí veo una manito. Cuéntenme. ¿Qué viene perdón, viene anterior que tienes algo que está relacionado con el trabajo de grado, con el proyecto de título? Com- Cuando compartiste el del prompt para hacer, no, la guía para hacer prompt, alcancé a Ujú. ver algo que decía como proyecto de título, o fue que me equivoqué en la lectura, en la Mira, hojita que, sí, ya, mira, yo he creado en este minuto y ayudado a crear alrededor de 350 asistentes. ya, Entonces, es muy probable que tengamos de todos aquellos, muy bien, efectivamente. listo, Y de proyecto de título hicieron uno recientemente, el área de Gabriela Pica, de la UTLA, de la Dirección de Desarrollo de Progresión Académica, vinculado de ya, hecho con el área de ingeniería. Pero ahí, más que ir a ocupar uno que ya está creado, es crear el propio, ¿ya? muy bien, Entonces, efectivamente, nosotros hemos creado varias guías, por eso antes de desordenarnos respecto de esto, los invito, por supuesto, a ir comentando. Tenemos cómo crearlos, cómo verificar que está bien creado y cuáles son las reglas que nosotros mismos deberíamos darnos para una buena creación de asistente o de tutor, porque recordemos que si le damos la connotación de, de tutor es porque me va a enseñar algo y si le damos la connotación de asistente es que me va a ayudar a hacer algo. No, no tiene el rol de ir enseñándome. Entonces es menos dado a tratar de explicarme cosas y más dado a ejecutar algo. Bien, hemos desarrollado este ejercicio, o al menos quedan invitados a hacerlo, y exploren y exploten la posibilidad de personalizar. Fíjense que el mapa mental todavía no tiene la posibilidad de personalizarse, solamente de pinchar y surge allí lo que la máquina decida. En cambio, el resumen de audio, el de video, las tarjetas didácticas, los cuestionarios y ahora recientemente también los informes, los podemos personalizar. Bien, esa invitación era en caso de que no tuvieran ganas de ser asistentes, recuérdenlo, porque ya es un buen asistente. Ya la Google nos provee esa posibilidad. ¿Para qué sirve un asistente? Para que el diálogo sea significativo, para que el usuario decida, para que el propósito del creador se refleje en todas las acciones que realiza esta máquina y para que sea coherente y apropiado a lo que buscamos. Y tenemos que ir pensando, ¿qué queremos? ¿Qué necesitamos? Yo en mi mundo laboral necesito tutores para poder aprender, enseñar también a que mi propio equipo aprenda de los procesos que vamos a auditar, por ejemplo, y cuando me dirijo a las facultades, que en este minuto estamos con salud y comunicaciones, también le proveemos a las personas que van a encargarse de la evidencia, a encargarse de las acciones, tutores, para que entiendan qué es lo que estamos buscando, no por las reglas nuestras, sino que por las reglas de la institución que nos certifica. Asistente nos ayuda a hacer algo, personaje se comporta como alguien. ¿Cuál es la gracia de esto? Que comprende el lenguaje natural, que ejecuta tareas, que las podemos personalizar y que nos puede colaborar en distintas acciones. Independiente de la que usemos, de la herramienta que nosotros utilicemos, podemos crear asistentes propios y elementos comunes en las distintas plataformas. Organiza ideas sobre qué tarea vas a delegar, define el nombre, el propósito y la función, que suenan tres cosas muy pequeñas, pero allí nos podríamos llevar un tiempo para poder acordar, sobre todo cuando es algo que le va a servir a una unidad, algo que le va a servir al comité curricular, al grupo de investigadores, a no ser que yo quiera trabajar todo solo y que me sirva solo a mí.
pero esto sale mejor y resulta mejor cuando es fruto de algo colectivo. Y el asistente es mejor cuando lo hacemos nosotros. No cuando te lo hace alguien, aun cuando me lo manden a hacer a mí, yo se los puedo hacer. Les voy a hacer el primero, el segundo, el tercero rápidamente, pero va a ser mejor el que ustedes administren porque lo van a poder editar, cambiar, transformar. ¿Pueden cargar documentos? Sí. Vimos que NotWLM funciona cargándole documentos. En cambio, ChatGPT tiene mejor funcionamiento cuando lo que yo le cargo es una habilidad, más que documentos. Nosotros establecemos estilo, tono, formato de respuestas, y si no lo establecemos, la máquina decide por nosotros. Y esa es la problemática. Cuando nosotros no decidimos, la máquina decide, porque da lo mismo si omitimos algo, la máquina rellena ese algo. Y ese relleno puede que no se ajuste a nuestras necesidades. Entonces, esa situación termina siendo compleja. Si lo vamos reduciendo es, usted escriba, o su grupo de trabajo escriba, qué debe hacer, qué debe saber, qué debe entregar, cómo debe comportarse, cómo debe entregarlo. Aquí, si lo viéramos sintetizado en 4 puntitos. Como ya les comenté y les adelanté, hemos generado guías extensas, guías acotadas, guías específicas para un grupo de trabajo y siempre es haciéndonos cargo de estos 4 puntos. Si lo visualizamos como qué debería hacer este grupo que va a comenzar a ser este asistente, revisar ejemplos. Es súper útil revisar ejemplos. Ilumina también a veces revisar ejemplos que no corresponden al área nuestra. Y por eso me interesa también muchas veces contactar a la gente de gestión, el área de administración, para ver cómo lo están haciendo con los GPTs, con los asistentes que están creando o con los copilotos que están creando en Microsoft. Porque esos ejemplos muchas veces iluminan. Usarlos, los que están disponibles, todos ustedes tienen disponible millones de asistentes a través de la página de GPT. Todos ustedes tienen disponibles los GPTs. Entonces, quizás puede ser repetido para alguien que vino la semana pasada, pero aquí tienen, exploren. Hay de empresas, hay asistentes de todas estas empresas de investigación que cobran caro cuando las usas por fuera. Hay asistentes creados por personas y hay algunos que tienen millones de usuarios, 30 millones de usuarios, 40 millones de usuarios y que seguramente es porque tienen algún buen comportamiento. Si en ese enlace que les acabo de mandar ustedes quisieran buscar los que yo tengo liberados, también pueden buscar por mi nombre y apellido. Y así, ¿por qué están allí? Porque quien los creó decidió dejarlos allí. Entonces podemos ir aprendiendo también de otros. Identificar ámbitos de trabajo, realizar la lluvia de ideas. Para mí ese punto es fundamental. ¿Cuál es la lista de trabajo que yo quisiera llevar hacia algún asistente? Quizás no es todo el proceso. Quizás yo me quiero reservar alguno. También hay algunos que hacen este tipo de videos. Yo tengo un canal de YouTube, algunos que ya automatizan con estas herramientas videos con tu cara, con tu voz. Dije, pero si ese es el espacio que yo quiero reservar para mí. No voy a ocupar allí un creador de avatar, pero quizás otros que andan monetizando ese es su objetivo, eso es lo que van a buscar hacer. Y lo mismo que ocurre con ustedes. ¿Qué es aquello donde le darían la bienvenida a que su jefatura, la máxima autoridad o alguien les diga, te proveo un colaborador? No para reemplazar el 100% de tus tareas, sino que para poder aportar en alguna de las tareas que realizas o en alguna parte de las tareas que realizas. Aquí alguien está recordando los gratuitos. Perplexity pueden usarlo con Movistar gratuito y también los estudiantes, los de Géminis. Bien, debemos pulir esas ideas con la ayuda de la propia IA. Seleccionar la herramienta, integrar esas instrucciones depuradas, probar, evaluar y usar. Esas instrucciones depuradas significa el asistente va a hacer esto primero, esto segundo, esto tercero, va a preguntar esto, va a tener esta acción, lo va a entregar, de qué manera el resultado. Y buenas prácticas al momento de crear estos asistentes. ¿Y para qué nos sirven? Para la alucinación, mantenerla controlada, más no eliminada, para el sesgo, para la deuda cognitiva, si lo creamos como un tutor útil y un tutor que no simplemente le da la tarea hecha al estudiante, sino que lo desafía, le hace preguntas, le contrapregunta, lo prepara para alguna defensa, podemos ir a aportar al aprendizaje y no a disminuirlo. Necesitamos que exista claridad en el objetivo, revisión periódica del comportamiento cuando yo lo creo y lo pongo a disposición de algún grupo de trabajo. Y por eso es que yo digo, mira, lo mejor es que si vas a usar uno, créalo tú y administralo tú o lo administre el grupo de trabajo. Evaluar el impacto real en el trabajo
evitar carga de información sensible, que muchas veces no es necesaria, y por supuesto todo lo que corresponde al uso ético, profesional y controlado de la herramienta, nunca hacer pasar por propia cosas que no lo son, y reconocer, nosotros tenemos como costumbre también en todo nuestro informe indicar cuáles son las herramientas que estamos utilizando, y más que invalidar el trabajo, yo creo que lo valida, y buscamos formas de que lo que nosotros hacemos con IA, en el área me refiero de auditorías académicas, lo verifiquemos. Por ejemplo, cuando llegamos a usar IA para poder procesar 15 reuniones de 3 horas cada una, usamos inteligencia artificial y lo verificamos entre todos los que estamos presentes del área, y luego le pedimos a la persona encargada de la facultad y al mismo decano que tiene alguna observación o está de acuerdo con las conclusiones. En el fondo buscamos formas y mecanismos para no llegar a entregar un informe de auditoría sin previamente haber verificado que lo estaba haciendo correctamente. ¿Ya? Algunos ejemplos, allí recién nos preguntaban, ¿qué ejemplo? Mira, como hemos hecho tantos, estos son los ejemplos que yo suelo mostrar simplemente porque nos habla de una diversidad de temática. Creador de situaciones de aprendizaje, desarrollador de habilidades de argumentación, corrector de informes, asesor curricular, diseñador de programas de asignatura, tutor del modelo audit. También tenemos GPTs que son tutores del modelo audit. Resultados de aprendizaje, que para los que nos dedicamos al tema de diseño curricular, sabemos que no es tan fácil u obvio redactar resultados de aprendizaje de perfil, de programa, de instrumentos de evaluación. Un diseñador curricular de carrera de periodismo para cursos de diplomado. Y analista de solicitudes, quejas y reclamos. Todos los que les estoy mostrando son reales, se usan y están en este minuto a disposición. La mayoría tiene solo habilidad, excepto el de modelo audit, que tiene además cargado todo lo que corresponde a los criterios de ANECA. Entonces, ¿qué es lo que ustedes podrían crear? Lo que necesiten. Ustedes son los convocados a pensar, ¿y cuál es el que me serviría a mí? ¿Para qué yo lo requeriría? Y en qué ámbito, en qué funciones le daríamos la bienvenida a un nuevo colaborador. Un colaborador que van a construir ustedes, diseñar ustedes y controlar ustedes. En este contexto, la metodología que utilizamos es la prueba de concepto. Es la misma metodología que utiliza Microsoft para poder evaluar la creación de sus agentes, y la misma metodología que utiliza en realidad cualquier empresa de tecnología cuando genera un software. Y esto significa que esto va a resultar mejor si es que el que lo crea o el grupo de trabajo que lo crea conoce bien el proceso que va a llevar a un asistente. Y uno dice, no, pero es que yo no sé, yo voy a aprender. Entonces use Notebook LM, porque si usted sabe del proceso, sabe investigar, sabe cómo se realiza una acción, es que usted puede llevar a cabo un buen asistente. Conocer bien el proceso permite crear un buen asistente. ¿Qué se requiere? Conocimiento, selección de información, precisar la instrucción, verificar el resultado. ¿Y a qué vamos a aprender ahora? ¿Qué metodología? ¿Cómo vamos a precisar esa instrucción? ¿Cuál es la síntesis de esta guía práctica para poder llevar a cabo esta creación de asistente? Aquí seleccionamos las preguntas clave, aquellas que nos van a permitir decir, bueno, así es como finalmente podemos generar esta lluvia de ideas inicial, esta escritura de qué es lo que vamos a llevar hacia la máquina. ¿Qué rol tendrá? ¿A quién ayudará? ¿Qué tarea resolverá? ¿Qué tono va a usar? ¿Qué resultados debe entregar? ¿Qué preguntas? ¿Qué hacer si no tiene la suficiente información? ¿Seguir preguntándole al usuario o tratar de hacer algo con lo que le entregue el usuario, que puede ser poco y escaso desde el punto de vista contextual? A veces uno deja diseñado un asistente que es muy quisquilloso para pedir más información. Si no me entregas estas 10 respuestas, no te entrego el resultado. Yo generalmente cuando los hago para mí, yo lo dejo más flexible, o sea, en el fondo, que no me haga tantas preguntas, porque de lo contrario me termina aletargando. Pero cuando lo entrego a otro grupo de trabajo, suelo dejarlo con, debes responder estas 4 preguntas antes de continuar. ¿Cómo debe entregar los productos, informes, reportes? Entonces, todo lo que hemos estado viendo son distintas formas de entender cómo llegar a la creación. Y uno dice, ¿dónde voy a ubicar esta creación? Ya vamos a ver cuáles son esas visualizaciones. Consideraciones para crear este asistente. Es como visto desde otra perspectiva, ahora como un diagrama de flujo. Debes decir, este asistente va a ser experto en, y el detalle que usted va a integrar en esos 3 puntitos es lo que le va a dar
este grano de arena que finalmente va a determinar que se comporte de buena forma. Funciones y responsabilidades. ¿A qué se va a dedicar este asistente? ¿Diversidad de formatos o algo muy, muy específico? ¿Puede comportarse de manera distinta de acuerdo a que el usuario pueda ir cambiando? ¿O siempre lo entrega en tabla, o siempre lo entrega en lista de viñeta, o siempre lo entrega en un informe muy estructurado? Nosotros decidimos eso. ¿Y de acuerdo a qué? A lo que nosotros usamos. Por eso es que, por ejemplo, para las carreras o áreas o funciones que tienen estructuras de formatos muy específicos, esto resulta pertinente porque basta con que se programe y luego la máquina te entrega en aquel formato, siempre con la necesidad de verificación. Cuando hablamos de contextualización, al menos en los que yo configuro, siempre le indico, pídele más información, instalo a que te contextualice el usuario, ya sea con un texto subido o con escritura, para que ello sea finalmente la acción que permita que lo que entregue la máquina sea pertinente. Y la retroalimentación, que también la máquina puede aceptar o no aceptar estos hitos de mejora o comentarios y que pueda ser también encauzar en el fondo el camino durante la ejecución. Si ustedes se ponen también a revisar distintos GPTs de esos que estaban disponibles en la tienda de GPT, se van a dar cuenta que hay algunos que son muy estructurados y que no te hace caso y si le pides algo no responde fuera de lo que fue ya señalado. Allí hay una pregunta que dice, para elaborar presentaciones, definitivamente Gama, porque ahora está muy potenciado, estos últimos 2 meses se ha potenciado enormemente, te permite generarlos desde la creación tuya como texto o mejorar uno que ya tengas listo. Así que para esa consulta que está allí, aquello. Y Gama, por ejemplo, es algo donde yo no puedo ir a crear esto, porque hace presentaciones solamente y no se comporta de algo donde yo pueda alterarlo. ¿Dónde sí puedo ir a alterar algo? Aquí, en Gemini, en Google. Si ustedes van a Gemini, en la sección lateral van a encontrar, vamos a ir a mirar después en la web específica, allí ustedes pueden encontrar esta opción y te pide simplemente, indica el nombre, indica la instrucción. Y además Gemini te ayuda a mejorarlo. Te ubica acá una opción una vez que tú empiezas a escribir esa instrucción, acordada, escrita como lluvia de ideas primero, como tú estimes, te ayuda a mejorarla. Y tú le puedes cargar conocimiento. Este formato que vemos acá es el formato que vamos a ver replicado en casi todas las herramientas y no lo inventó Google ni Gemini, lo inventó ChatGPT como primera herramienta que tuvimos a disposición de hacer este tipo de asistentes, pero todos han replicado esta fórmula. Aquí, por ejemplo, nos entrega Gemini también un conjunto de opciones, en este caso le llamo tutor personal, para que pueda tú explorar algunos creados por la propia herramienta y también crear los tuyos. En este caso está configurado como tutor. En el fondo enseña algo. Cuando tenemos Microsoft, nosotros al menos en la universidad, todos tenemos la cuenta de Microsoft asociada a nuestro correo, asociada al tema del ecosistema del Office 365. Ustedes ya podrían explorar esta herramienta, crear asistentes o crear tutores, como ustedes lo estimen. Te da opciones para poder crearlos con una plantilla preconfigurada y cargada por la propia institución, en este caso Microsoft, o que empieces de cero, en blanco, tú configurando aquella acción. Aquí uno dice, pues son tantas las herramientas, por supuesto, pero no tienes por qué explorarlas todas. Aquí estamos dando el panorama general de que es posible con la misma lógica construirlo en la herramienta que tengamos disponible. Todos los acá presentes que paguen la cuenta de ChatGPT, los animo a que hagan asistentes con ChatGPT. Los que tengan cuenta de pago de Microsoft, lo pueden hacer por Microsoft. También vamos a ver algunas gratuitas, como la propia Google, que es gratuita. Esto es la forma en que Copilot te ofrece la posibilidad de crear agentes, darle el nombre, la descripción y la instrucción, la misma lógica que ya veníamos señalando. Aquí, por ejemplo, está creado un asistente de indicaciones
Este es un asistente que te ayuda a crear prompt. Las indicaciones son los prompts. Y es un asistente que viene preconfigurado para ayudarte a mejorar la calidad de tus prompts. Esto te lo hace Microsoft. Tú puedes crear tu propio asistente. Yo puedo crear mi propio asistente que se configure además con mis características, con mis funciones y que sepa qué hago, a qué me dedico, con quién hablo, a quién le entrego información. Pero en el fondo aquí está creado uno que podemos usar porque ya viene preconfigurado y lo podemos ajustar también a nuestras necesidades. Aquí llegamos a la opción que nos entrega ChatGPT para crear estos asistentes. Nos da la opción de crear y configurar, que es algo distinto que no nos daban todas las otras herramientas. En la sección de configurar se parece bastante. Nombre, descripción, instrucciones. Aquí nos orienta a que indiquemos qué hace, cómo se comporta, qué debe evitar. El que debe evitar también es fundamental porque con eso le ponemos restricciones de no hagas esto. Si te piden algo, no lo hagas. Si te piden salirte de la temática, no respondas. Podemos también poner esas restricciones o podemos dejarlo abierto. Entonces, esta es la forma, el formato que nos reveló y nos entregó en primer lugar ChatGPT, y este es el formato que han replicado la mayoría de las otras herramientas, que también tenemos gratuitas como Poe. Esta herramienta gratuita de Poe, la gracia que tiene es que al no ser un modelo de base, permite utilizar distintos modelos. Aquí tú eliges si lo vas a hacer con Llama, con Cloud, con ChatGPT, con las chinas. Puedes también inclusive elegir DeepSeek u otras chinas, e inclusive también ChatGPT. En el fondo, puedes tú decidir cómo utilizarlo. Lo mismo, indicas el nombre, el modelo con el que va a correr, la instrucción y las características de biografía, en este caso, si va a estar liberado para todo el mundo o va a estar cerrado, y detallándole siempre con claridad qué debe hacer, cómo debe comportarse, y algo que es un plus que no lo encontramos en las otras herramientas. En Poe te pregunta además qué nivel de creatividad tú le vas a permitir a esta herramienta. ¿Se debe comportar de manera creativa o muy restringida, pegada a la indicación que le diste y a los documentos que le diste? No es bueno ni malo la creatividad, porque siempre va a depender de qué es lo que andes buscando, porque si yo quiero crear narraciones ficticias, busco creatividad, pero si ando buscando temáticas vinculadas a leyes o vinculadas a protocolos, procedimientos, quiero cero creatividad o muy baja creatividad, lo que le alcance para hablar bien. Pero si yo estoy utilizando una herramienta con ese nivel de seriedad, no recomiendo usar gratuitas. Las gratuitas me permiten aprender. Las gratuitas me permiten quizás usarla como tutor, sí. Para todos los estudiantes, la tutoría gratuita, bien. Pero cuando ya somos una institución o somos un grupo de trabajo, de investigadores, de áreas de trabajo concreta, yo apostaría más bien por buscar una institucionalización de la herramienta con el objeto de que también tenga yo un contrato que me diga que va a resguardar los datos, que no va a usar mi información para entrenamiento, etcétera, más allá de los clics que yo también como persona puedo restringir. Pero como aprendizaje, yo creo que sí es óptimo utilizar todas estas opciones. Aquí volvemos a visualizar y volvemos porque es el foco de donde yo promuevo más bien el uso de una herramienta seria, formal, desde el punto de vista laboral o de tutoría también, es ChatGPT. Y ChatGPT me da la opción, como les mostraba hace un momento, de configurar y crear. Cuando yo configuro es igual a todas las demás, pero cuando yo creo, simplemente hay una cajita de chat que me dice qué debe hacer este asistente o este tutor. Ahí yo debo responder qué hace y cómo te entrega el resultado. Y ahí es donde algunas personas, creyendo que esto es muy simple, lo hacen muy simple. Pero cuando lo haces tan simple, terminas después juzgando a la herramienta y no tiene un buen comportamiento porque no te diste a la tarea de detallar paso a paso qué era lo que querías y cómo debía comportarse, qué no debía hacer, qué debía saber. Entonces, la gran tarea de todo esto, si tuvieran ustedes la intención de comenzar a integrar realmente la IA en sus labores, cualquiera sea esta, académica, docente, investigación, gestión, es siempre necesario darse unas jornadas de trabajo para ponerse de acuerdo respecto de qué es lo que vamos a ubicar acá.
Y cuando uno hace la creación de asistentes de GPT por esta zona, el GPT te sigue preguntando. Te pregunta, hasta que te cansa y le dice ya suficiente, no tengo nada más que decir. Entonces, esas preguntas y contrapreguntas son las que terminan enriqueciendo tu asistente, ¿ya? Y ahí estamos invitados a comenzar esa exploración. También, para los que tengan Blackboard, Blackboard es algo que nosotros usamos en las aulas virtuales. Los que somos docentes, académicos de alguna asignatura, tenemos acceso a Blackboard y los que son editores tienen acceso a esta sección. En Blackboard también podemos crear. En todas las secciones del aulas virtuales podemos crear, corren con IA, podemos hacer asistentes o tutores con preguntas socráticas o juegos de roles, y eso lo tenemos disponible, ¿ya? Entonces, todas las aulas virtuales de la institución y toda institución que tenga Blackboard Ultra puede crear asistentes disponibles para todos sus estudiantes. Y como un acompañamiento, como el diálogo que queremos que entable respecto de una problemática o la preparación de una asignatura, o sea, de una evaluación, o lo que nosotros definamos. Entonces, ahí en 3 pasos, primero definir si es juego de roles o socrático, luego las instrucciones y los detalles. Aquí, por ejemplo, es ¿quién debería ser la IA? Y aquí es donde tú tienes que decir el nombre, los rasgos de la personalidad, si va a tener una complejidad baja o alta. Dice, una personalidad de IA puede ser una figura histórica, un experto, un personaje ficticio o cualquier otra persona. Y así es donde si mañana otra empresa saca esta opción, nos vamos dando cuenta que usan todos el mismo formato, la misma lógica. Y ahí es donde yo insisto, los 3 botones que hay que presionar, nada de relevante, porque lo vamos a aprender en un segundo o lo buscamos en un tutorial de YouTube. Lo más relevante es que nosotros escribamos, que diagnostiquemos primero nuestras propias labores, identificar tareas que queremos delegar en la máquina, ya sean porque son repetitivas o porque las conocemos muy bien, o alguna parte de algún proceso que conocemos muy bien, reconocer puntos de dolor o cuellos de botella o algo en que daríamos la bienvenida, revisar, por ejemplo, también es una labor que podemos darle a esta máquina. Y ahí donde uno dice, oye, pero queremos revisión mejor humana. Mira, al menos en la generación de información, acá informes, pienso en informes de autoevaluación, de certificación, de todas las guías que generamos acá, no tenemos la cantidad de manos suficientes disponibles de los correctores para que logren revisarla. No nos estamos deshaciendo o no se está vulnerando el trabajo de alguien. Más bien, estamos logrando cubrir una tarea que no estaba siendo cubierta porque las manos no alcanzan en una institución de la magnitud que corresponde en este caso a la universidad. Determinar usos deseados, redactar, revisar, ordenar, jerarquizar, buscar. ¿Qué queremos? Si tenemos formatos, mejor aún. ¿Y qué vamos a dejar netamente para nosotros? Que no le vamos a delegar a la máquina. Explorar qué necesita resolver el equipo y por eso, desde allí, después de todo este diagnóstico, generar estos asistentes. Por eso es que cuando dicen, oye, pero vamos a generar asistentes y no sabemos si los vamos a usar, bueno, quien esté pensando en ese camino o en esa problemática es que genera asistentes sin preguntarle al equipo qué es lo que necesita. Por eso es que es el equipo el que debe desarrollar esta lluvia de ideas, esta lista de necesidades, porque es y viene a resolver algo que realmente se requiere. La IA se puede entonces configurar según nuestras reglas, controlamos qué sabe, cómo habla, cómo actúa, reducimos con ello la alucinación, que veíamos en la primera sesión como un problema crítico, clave, que causó inclusive pagos de multa para algunos profesionales que integraron esa información en sus documentos legales o empresas que pusieron chatbot a hablar de cualquier beneficio que no existía. Y es el acuerdo de este equipo lo que resulta finalmente más óptimo. Y si lo hacemos de manera individual, es mi reflexión y mi toma de decisiones sobre lo que quiero lo que termina siendo óptimo. Y entender que la IA está al servicio nuestro y no una carga más, porque aquellos equipos que consideran que esto viene a sumarse a todas sus funciones, además de todas las tareas que ya tienen, efectivamente no lo van a ver como algo que es necesario ni óptimo, sino que es como un estorbo. Cuando creamos estos GPTs o bots o copilotos o agentes o como le llame la empresa que lo está creando, podemos definir una instrucción inicial, permite controlar el tono, el estilo, la formalidad, puede fijar pasos o secuencias de acción, limitar el tipo de contenido que se genera, también podemos hacer todos esos cortafuegos. Se admite carga de archivos, también lo podemos dejar solamente como habilidad, por ejemplo, este de resultados de aprendizaje o creación de rúbricas,
No le ingreso información más que la habilidad de generar rúbricas o resultados de aprendizaje, con las reglas correspondientes. Aceptan indicaciones sobre el formato de salida, puede comportarse como experto si así yo lo determino, y permite crear una experiencia guiada, interactiva, sobre todo cuando lo dejo como tutor. Cuando se trata de asistente no quiero ni experiencia ni nada, quiero que ejecute la tarea que le estoy dando y que sea eficiente en hacerlo y no me haga tantas preguntas porque yo le estoy dando la orden de trabajo. Y personaje para toda la simulación, para preparación de debates o preparación de pruebas, podemos generar personajes que se comporten con esas características. Hay una pregunta que suele repetirse generalmente que dice, ¿y cuál es la diferencia finalmente de crear un chat GPT personalizado de usarlo así? Podríamos llegar a usarlo sin crear GPTs personalizados siempre y cuando hagamos muy buenos prompts y muy buen contexto cada vez que lo usemos. Hay tareas que son únicas, que no se repiten ni mañana ni pasado, por lo tanto, quizás uno diga o llegue a la concepción de que no necesito crear un GPT. Mi experiencia me dice que es más eficiente mi interacción con la IA cuando genero un GPT, aun cuando sea por única vez. ¿Por qué? Porque es esa única vez la que me permite finalmente ordenar bien al principio del tiempo la tarea y poder ir trabajando con esta herramienta combinada con proyectos que son del propio GPT que me permite ir escalando y avanzando en un documento. Y en el caso de los GPTs personalizados es lo que finalmente se puede adaptar a lo que yo hago y no solo a lo que determinó la empresa creadora. Lluvia del método sintético, entonces, fundamental. Lluvia de ideas, revisión de esas ideas y generación de prompt con ayuda de la inteligencia artificial, creación de la prueba y la publicación o restricción solamente del uso de la persona que lo va a implementar. Aquí, aquí le estoy dejando el acceso a un conjunto de guías que me parece pertinente compartir. Voy ahora a proceder a mostrarle las guías. Esta es una de las últimas guías, no es la última porque la última se libera en 25 de noviembre, pero esta es una de las últimas guías sintética que tiene por objeto guiar la creación de GPTs personalizados en contextos educativos, aun cuando sabemos que podemos ocuparlo en contextos laborales de todo tipo. Voy a dejar aquí el acceso directo a esa guía. ¿Qué encontramos en esta guía? En primer lugar, señalar que esta última o penúltima versión está basada fundamentalmente en las guías liberadas por OpenAI, extrayendo lo que correspondía a GPTs personalizados. Esta guía de OpenAI, ¿hay alguien que tiene abierto el micrófono? Se escucha una bulla. Esta guía de OpenAI, si bien está enfocada en programadores, también tiene una parte que es pertinente para los GPTs personalizados. Aquí la explicación, qué es un GPT, para qué sirve. Ahí entregamos varios ejemplos para quienes nos preguntaban recién acerca de ejemplos. Ahí ejemplos en diseño curricular, en diálogos sobre ética, ahí hay educación, en gestión académica, en calidad educativa, en soporte académico. Allí también establecimos la diferencia entre el GPT normal y el personalizado, la importancia de explorar la tienda y la libertad de tener también allí la posibilidad de conocer distintos tipos. Un método sintético para empezar a crearlo, haga lluvia de ideas, paso 1. Paso 2, revise las ideas y pida a la propia máquina que lo convierta en prompt. Y luego eso, ingresarlo en el GPT. Y está creado. Pasos muy, muy, muy acotados que para aprender sirven bastante. Y si el GPT no tenía tantas complejidades, puede llegar a ser óptimo, pero lo único que puede medir su característica o si es bueno o no es el que lo está creando y el que lo va a usar. Y también esta guía ofrece un método detallado. Yo decía, ya, me agoté porque ya es muy largo. Sí, pero este está pensado cuando un equipo de trabajo lo va a utilizar de manera seria, formal, para integrarlo en sus labores diarias, ¿ya? Entonces, es altamente probable que no para todos o no todos los aquí presentes requieran un GPT y se pueden quedar con Notebook LM y pueden ser lo suficientemente óptimo para lo que quieran. Entonces, esto que vamos a ver acá, ¿qué significa? Seleccione el proceso, haga la lluvia de ideas, convierte la lluvia de ideas en un prompt robusto, verifique que el prompt refinado cuente con las habilidades necesarias que usted ya había planificado, identificar los procesos y tareas clave, revisar el funcionamiento,
seleccionar y priorizar las fuentes, si es que es necesario contar con fuentes, y la etapa final de refinamiento, personalización, si quiero que en realidad vaya primero una pregunta, en el fondo, esos refinamientos terminales. Este es el método que usamos con todos los equipos de trabajo que este año se asignaron recursos de transformación digital, que contaron con cuentas de GPT institucionales para poder crear asistentes. Aquí esto lo ejecutamos con 6 escuelas, institutos, algunos institutos de ciencias naturales, escuela de terapia ocupacional, toda la escuela de educación, la escuela del deporte, estuvimos trabajando, el área de prácticas, ¿cómo se llama? Prácticas clínicas también. Entonces, allí lo utilizamos. Entonces, podríamos decir que es una metodología probada. Responsabilidades en la creación de un GPT. Si lo vamos a compartir con un equipo de trabajo, tenemos que velar porque alguien lo revise periódicamente, tenemos que velar por la supervisión, enseñar también a los equipos que lo van a utilizar que esto no es magia, que no pueden desprenderse, que lo que ellos manden y hagan con ese instrumento sigue siendo su responsabilidad, no de OpenAI ni de quien creó el GPT, no porque a mí se me ocurre ahora, sino que porque eso ya ha estado ordenado en los juicios que se han llevado a cabo. Entonces, aquí voy a mostrarles un ejemplo práctico o los ejemplos de tipos de GPTs que podríamos crear del mundo académico. Por ejemplo, redacción de resultados de aprendizaje, graduación de metas formativas, diseño de programas de asignaturas, creación de material didáctico, de situaciones de aprendizaje, revisión de informes, redacción ágil de correos electrónicos. Uno puede decir, yo sé crear correo electrónico, pero cuando uno es director de carrera, no sé cuántos directores de carrera hay aquí, yo fui director de carrera de Viña, con muchos alumnos, no es que uno no sepa hacer correos electrónicos, pero cuando tienes que escribir una gran cantidad a docentes y estudiantes, uno también le da la bienvenida a ese tipo de asistentes. Sistematización de notas, apuntes, actas de reuniones y un largo etcétera. Y ese largo etcétera es usted y cada uno de su equipo el que puede aportarlo. Aquí la guía viene más desglosada. Por ejemplo, en la presentación quise sintetizar las preguntas claves. Estas preguntas que están acá son las que OpenAI nos recomienda cubrir a la hora de crear un asistente serio, formal, riguroso para fines laborales. ¿Cuál es el rol? ¿Quién será el usuario? Debe saber esto, porque con eso también se contextualiza. ¿Qué problema o tarea concreta debe ayudar a resolver? ¿Qué información necesita recopilar? ¿Qué debe hacer si el usuario no entrega la información? ¿Qué criterios o principios debe cumplir en sus respuestas? ¿A qué debe alinearse? ¿De qué debe alejarse? ¿Cómo debe estructurar sus respuestas? ¿Qué límites debe tener? ¿Cómo debe cerrar sus respuestas? ¿Debe mantenerse simplemente nada o invitarlo a seguir dialogando, a revisar o algo? ¿Debe simular el uso de herramientas expertas? Evaluar rúbricas, analizar resultados, experto en algún criterio, en alguna metodología, etcétera. Y allí pasos mínimos para esta creación que les acabo de señalar. Si lo vemos de manera completa el GPT cuando lo creamos, además del nombre, la descripción, la instrucción, los iniciadores de conversación, que te dice, pon allí 4 ideas claves de cómo tú imaginas que las personas van a ir a recurrir a este GPT. ¿Qué conocimientos va a tener? ¿Con qué modelo va a correr? Ahora se está forzando por parte de OpenAI que todos corran con GPT-5. ¿Puede buscar o no en la web? ¿Puede ser editable como si fuera una hoja de Word o no? ¿Puede generar imágenes o no? ¿Puede interpretar códigos y analizar datos o no? Estas son funciones que el creador debe darle. Yo suelo dárselas todas, porque si bien un GPT no está hecho para hacer imágenes, si en algún momento quiero hacerla, yo no quiero que me diga no hago imágenes, quiero que lo haga. Son funciones propias, nativas. Pero ahí es donde uno tiene que decidir si es que quiere o no quiere que se hagan estas acciones. Y cuando uno es programador o tiene alguna función, cosa que yo no soy, algunos conocimientos muy específicos para integrar con API, para hacer lecturas transversales con conexiones a plataformas institucionales, presiona la última pestañita que dice crear una nueva acción. Entonces el lenguaje natural de personas que no sabemos de programación llega hasta ahí. La semana pasada habían personas aquí que eran de informática, entonces quizás de ellos pueden seguir avanzando. La gente que es del área de gestión de datos sigue avanzando. Nosotros llegamos hasta ahí y con eso ya es suficiente. Tengo una mano levantada, no alcancé a ver quién. Ana, una ¿Sí? pregunta. Sí,
tú decís que efectivamente que le dais todas las funciones al asistente porque están dentro de sus funciones. ¿Qué bondad tendría limitarle las funciones? Porque yo siempre creo que es mejor que tenga más habilidades que menos. Entonces, ¿cuál sería la idea de restringírselas, digamos? Algunas personas definen que si, por ejemplo, mira, este es un tutor de trabajo final para la creación de contenido, que era un diplomado que acabamos de terminar de periodismo. em, Algunos dicen, no, pero no tiene por qué andar haciendo imagen, mejor bloqueemos aquello, por Ah, alguna perfecto. razón, ¿ya? Ya. Pero cuando tú eres el que le está entregando un asistente o tutor a tus estudiantes, por ejemplo, hoy día en la mañana estábamos viendo la creación posible de tutores de matemática de una empresa que nos está evaluando esa opción. Vi por ahí el director de matemática, al que le va a llegar un par de consultas también de aquello. Y ellos señalaron que era fundamental el tema de la lectura a través de imágenes, por tanto había que dejarle abiertas todas esas opciones, no solamente opciones acotadas a las propias formas de escritura de los temas de matemática, ¿ya? Pero ¿cuándo es que se restringe? Que cuando tú como institución le provees esto a algún funcionario o a algún estudiante, pagas, paga la institución. Entonces también tienes que restringir qué tipo de funciones o uso se le va a dar a estas herramientas. Pero distinto del caso personal, donde si nosotros ya pagamos los $20, entiendo que tú tienes una de esas cuentas, eh, tú eres libre de crearlo como quieras, con las características que estimes pertinentes, ¿ya? Pero para eso algunos le restringen funciones. Por ejemplo, acá voy Gracias. a ir por dentro. Voy a ir por dentro a mirar este tutor. Aquí, por ejemplo, le tengo las funciones completas habilitadas. Lienzo significa que cuando esté el alumno haciendo la consulta de este tutor, se puede desplegar como si fuera una hoja de Word y editarla, ¿ya? Y en datos, mira, te dice, permite que este GPT ejecute código. Cuando está activado, este GPT puede analizar datos, trabajar con archivos que cargas, generar archivos descargables, realizar cálculos de matemática y más. Entonces yo nunca le dejaría bloqueada esa opción, porque esa es la que le permite como una función súper robusta y potente. Cuando yo escuchaba a algunas personas que dicen, yo tengo mi GPT de pago, pero no me entrega la posibilidad de descargar Word, PDFs, Excel, y digo, entonces no les tiene, si es que hace GPT, no le deja habilitar esta parte, porque esta es la que te permite que el GPT se comporte de una manera amplia al momento de entregar información, ¿ya? Así que por aquí estamos viendo el GPT creado por dentro, que este es un tutor, y ahí es donde digo, ¿de qué tan extensa debe ser la instrucción? Tan extensa como sea necesario. Yo aquí creé este tutor con un fin súper específico, acompañar al estudiante desde el día 1 hasta el día de la entrega del trabajo de una asignatura que tenía solo una evaluación y que la duda que tuviera el estudiante se la pudiera ir resolviendo, ¿ya? Y desde cosas básicas se los voy a entregar nuevamente, el otro día se los pasé, y les permitiera inclusive hacer una lista de verificación para que ellos mismos midan cómo va el trabajo final, que lo puedan subir y evaluar previamente para que no sea ninguna sorpresa. Inclusive, si necesitan más plazo, pueden indicarlo a la profesora ya. Esos mensajes uno lo- los busca, o sea, los ubica allí con ese objeto. Aquí aprovecho también de mostrarles para todos aquellos que preguntan, ¿y qué pasa si lo quiero usar solo yo? Bueno, lo dejas solo tú, pero ¿de qué te va a servir un tutor de un curso solo tú? De nada. Alguien que quiere resguardar que solo lo vean sus estudiantes, lo puede dejar con enlace, ¿ya? Y alguien que tenga ningún tema que ocultar o que sea algo en el fondo restringido, por ejemplo, acá, como ustedes vieron, son indicaciones de cómo usar y cómo hacer un trabajo. Yo lo tengo abierto en este caso. Se los voy a dejar abierto para que lo puedan también revisar. Tú puedes definir las formas en que se comporta y la forma en que finalmente se desempeña esta herramienta. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Ahí hay algo que dice profe para elaborar informes de auditoría. O sea, para elaborar informes de auditoría usted tiene que configurar el propio. ¿Ya? Yo tengo creados para mis propios informes, pero son con los formatos que corresponden a lo que nosotros entregamos. Entonces, mi informe de auditoría no le sirve a la auditoría que hace el área de cumplimiento o a la auditoría que hace el área de control interno, porque cada uno tiene sus formatos, ¿ya? Entonces, ahí lo que te recomiendo es crea el propio para que finalmente se acerque a tus necesidades. Allí acabo de ver una mano. Como tengo dos pantallas, no alcanzo a ver quién, pero le dejo la palabra. Ana, ¿Sí? hoy una consulta,
estos permisos son como cuando uno usa la nube y porque yo tengo el ChatGPT y ahí tengo proyectos, diferentes proyectos. Yo puedo permitir que las personas ingresen a un proyecto o a todo mi GPT, en el caso del GPT. Ya. ¿Tú tienes GPT de pago o GPT Sí, gratuito? te pago. Ya. Cuando tú tienes GPT de pago, puedes crear GPTs. Cuando tú tienes GPT gratuito, puedes usar ChatGPT y crear proyectos. Los proyectos y los GPT son distintos. Ahí Sí, les acabo de compartir ese GPT que tiene una característica de tutor. Los proyectos van por acá. Por ejemplo, este. Este es un proyecto que tiene como característica también instrucciones y también puedo tenerle información adicional y comenzar a trabajar. ¿Puedo compartir parte de este proyecto? Sí. ¿Puedo compartir, invitar a gente a mirar mi proyecto y a colaborar y hacerlo de manera colaborativa este proyecto? Desde hace poco se puede. ya, Anteriormente era algo muy personal. En cambio, en el caso de estos, mira, editor, tutor. Ah, aquí tengo un corrector de informe. Para los que me preguntaban de que este es un corrector de informe. Si yo te comparto y ujú, le comparto a cada uno de ustedes este, ustedes no se meten ya, nunca a mi espacio, jamás. Ustedes ya, simplemente están usando el GPT con las habilidades que yo creé. Distinto es el escenario donde yo les comparto la entrada a mi proyecto, porque ahí ya, estoy abriendo una puerta. En cambio, aquí yo le estoy dando un espacio donde ustedes lo abren, pero yo no tengo ni conocimiento ni control de lo que ustedes hacen. De hecho, si ustedes van allí, van a ver este mensaje que dice, el constructor de este GPT no puede ver tus conversaciones. Entonces mm, son formas distintas de entender esto de compartir algo, ¿ya? sí, Y ese que te acabo de mostrar, para los que ujú, preguntaba recién acerca de lo de auditoría, yo todos mis informes de auditoría, antes de mandarlos a mi jefatura, los paso por acá, los voy modificando, porque me es útil a mí, con ciertas características de corrección. En el fondo es un experto en corrección, me ayuda tanto desde coherencia, estilo, ortografía, que no se repita ninguna idea, porque es una cosa fundamental dentro de los requerimientos de mi área, que no redunde, que no sea barroca en la escritura, etcétera. Muchas como convenciones relacionadas con cuestiones concretas sobre los requerimientos. Y por eso es que yo creo que aun cuando en algún caso ustedes digan, oh, me sirve, no les sirve. Sí, lo pueden usar también, pero en realidad el que les sirve es el que creen ustedes, con sus reglas, con sus características. ¿Ya? Entonces, antes de que se nos acabe todo el tiempo, quiero también mostrarles este checklist que creamos para poder compartir una vez que uno hace un asistente. Lo voy a dejar también acá. Y terminando esta sesión también les vamos a mandar todo esto para que puedan ahí revisarlo. Hicimos esto considerando que es necesario para cuando uno está aprendiendo, cuando uno lo va a hacer de manera seria, formal, o que va a formar parte de un estudio, o que va a formar parte de algún reporte, cuando uno se asigna recursos de, ya sea de cualquier área, innovación, transformación digital, BCM, tiene que reportar. Entonces esto te permite también ir haciendo el check de verificación de que lo que estás creando tiene ciertas características de seriedad y formalidad mínimas para el cumplimiento de las metas y los cuidados que tiene que haber con el uso de inteligencia artificial. Entonces, además de todo lo que podemos ir comentando acá acerca de cuáles son los resguardos que debemos de tener y cuáles son las características, creo que esto va a servir como puerta de entrada para entender que tenemos la posibilidad de agregar este granito de arena. Tenemos la posibilidad de configurar algo, de que algo sea útil realmente para mis funciones, pero para ello es necesario que tomemos acuerdos, que verifiquemos, que revisemos y que solo de esa manera efectivamente la IA no es una carga ni algo indeseado, sino que es algo que nos puede venir a colaborar en nuestras funciones para mejorarla. Y ahí es donde yo la conecto. Hay una conferencia que vamos a dar, un seminario en Viña del Mar próximamente. Y la ponencia que vamos a presentar allí es la IA aportando a la calidad. No en la acreditación solamente, sino que a la calidad de lo que hacemos, a la calidad de nuestro modelo educativo, a la calidad de nuestros protocolos, de nuestros documentos, de nuestro reglamento, de nuestra ejecución, de nuestro seguimiento, de los informes y a la ayuda de los trabajos que con naturaleza hacen todos los equipos. Y que cuando la decisión está tomada, por ejemplo, un comité curricular, que el tiempo lo dediquen a tomar una decisión buena,
no a cuadrar con formatos que ya se saben, se conocen. Ahí no debe estar todo el tiempo, debe estar el tiempo en la decisión, en la consulta a los empleadores, en la consulta a los egresados o en el trabajo propio de la investigación. Tiene ámbitos que requiere su tiempo y que no se lleve ese tiempo finalmente en algo que se pueda delegar o entregar a la herramienta de IA. No quiero finalizar la sesión sin antes mostrarle que, por ejemplo, hay funciones que se van habilitando en ChatGPT, que dependiendo de cuál sea la modalidad de pago y distinta, esto se me acaba de habilitar hoy día, em, donde te va dando ideas, por ejemplo, se va asociando a lo que tú ya haces o a lo que tú estuviste consultándole recientemente y te dice, tengo ideas para aportar en las auditorías curriculares con asistencia de IA. Tengo una idea para que crees un asistente GPT. ¿Qué haría este asistente? Haría esto. ¿Para qué serviría? Para esto. El flujo mínimo sería esto. Entonces, me está aportando y ayudando más allá y de manera proactiva en temáticas que yo previamente le había consultado, ¿ya? Entonces, se vuelve interesante desde esa perspectiva. Indicadores de evidencia, que son los temas que yo suelo estar tratando con ChatGPT. Entonces, esto no es estático, mañana puede seguir evolucionando, mañana puede haber una herramienta que emerja. Por ejemplo, ayer estaban con todo el revuelo de Manus, que ahora es un agente súper poderoso que podemos editar, que tiene un ámbito amplio de uso gratuito. Entonces no se va a acabar y no tenemos que tampoco marearnos respecto de cuándo vamos a aprender todo lo que se requiere, quizás nunca, porque esto es cambiante, pero estamos invitados a que podamos finalmente explorar desde nuestra condición, desde nuestra perspectiva, para qué puede llegar a servirnos la IA. Y son ustedes los que nos deben contar finalmente si sirvió de algo o no sirvió de nada. Finalmente, el mejor asistente para cada uno de los equipos de trabajo aquí presente o para cada uno de ustedes como individuo, estudiante, académico, investigador, va a ser el que cree usted. Si ustedes en algún minuto consideran que podemos colaborar desde el observatorio, estamos muy abiertos porque hacemos sesiones, acompañamiento, nos interesa participar también de iniciativas que puedan seguir indagando y nos puedan comentar también acerca de sus hallazgos. Finalmente, adoptar la IA en educación, en cualquiera de sus escenarios, exige formar, orientar, evaluar con sentido e integrar solo cuando aporta valor real al aprendizaje, a la investigación o a la gestión académica. Eso sería de mi parte. Les dejo el micrófono para que ustedes me puedan comentar, criticar o dar algún feedback que sea pertinente. Ahí les dejo el enlace a creo que el enlace es el de mi LinkedIn, si mal no me equivoco, o el de mi YouTube. Parece que el de LinkedIn. Así que ahí quedan invitados en caso de LinkedIn. En caso de que lo estimen pertinente, estamos en contacto. Muchas gracias.